Pues vamos a iniciar el round 6 y esta vez viene a la palestra nada más y nada menos que Sony con su primer consola, es decir, el PlayStation 1. ¿Será que hará un buen papel en el torneo de las consolas más vende exclusivas de todos los tiempos? Pues vamos a platicarlo en este Monolobits. Pues así es, entes. Vamos a iniciar ahora el round 6 y vamos más o menos a buen ritmo. No quiero diario tener un video del torneo, pero tampoco quiero que se quede mucho en el olvido, así que estamos agarrando ritmo, ¿no? Y ya estamos ahora en el round 6. En esta ocasión viene a subirse al ring nada más y nada menos que Sony, con su PlayStation 1. Sabemos mucho de la historia de Sony y cómo surgió a raíz de un pleito que tuvo con Nintendo en la época de los noventas. Y mucho se dice, ¿no? Que Nintendo creó un monstruo, uno de sus más grandes competidores, al momento de rechazar la oferta de Sony. Sea como sea, el caso es que llegó el PlayStation 1 y vino para arrasar con su generación. Lo que fue el Nintendo 64 y el Dreamcast no pudieron hacer mucho en contra del PlayStation 1, que ofrecía varias ventajas, a pesar de no ser la consola ni de cerca más poderosa, ¿no? De hecho, el Nintendo 64 le sacaba el doble de potencia y no se diga el Dreamcast, que le sacaba las dos mucho más del doble de potencia, ¿no? Pero al final de cuentas, como lo hemos visto en varias ocasiones a lo largo de la historia de los videojuegos, la potencia en realidad no es el factor determinante para ver quién gana una generación. Y el PlayStation lo demostró. PlayStation 1, PlayStation 1, fue una de las consolas más vendidas, o ha sido una de las consolas más vendida en la historia de los videojuegos. Superó incluso, fíjense, superó incluso al Wii, o ha superado al Wii. El Wii no logró superarlo. El PlayStation 1 vendió 102 millones 490 mil consolas. Poquitito, casi nada, pero le ganó al Wii por muy poco, ¿no? 102 millones 490 mil consolas. Yo creo que ya las consolas que superan los 100 millones, pues son monstruosidades, ¿no? Pero bueno, vendió un montón, así que suponemos que la cosa se va a poner muy interesante con este competidor. Nada más ahí para repasar, verán por ahí la gráfica. Tenemos hasta el último lugar al Dreamcast con 8.960.000 juegos exclusivos vendidos. Después tenemos a la Xbox primera, la primera Xbox, la Xbox original, con 23.850.000 unidades de juegos exclusivos vendidos. De ahí tenemos al Wii U, que a pesar de 13 millones nada más vendidos, tiene 47.440.000 unidades de juegos exclusivos vendidos. De ahí tenemos al PlayStation 3, hermanito de la que vamos a ver, hermanito menor de la que vamos a ver a continuación, con 60.130.000 juegos exclusivos vendidos. Y hasta ahora, el que va coronándose como el monarca, como el rey, es Nintendo con el NES que ha vendido o que vendió 123.490.000 juegos exclusivos vendidos. Nintendo lo está arrasando, pero no es por meter ahí carrilla. Vamos a ver ahora una consola de Sony que vendió, no el doble, pero sí vendió bastante más que el NES, que es la consola que hasta ahorita se coloca en el primer lugar. Les digo, el NES en su momento, si se perdieron la parte anterior, vendió 61 millones de consolas, 61, 191 mil millones de consolas, y el PlayStation 1, como acabamos de ver, 102, o sea, le ganó por bastante. Así que suponemos que la cosa se va a poner por demás interesante. Vamos a ver cuáles fueron los 10 juegos exclusivos de Sony más vendidos. Si te has perdido las partes anteriores, te debo decir que estos juegos que vamos a ver a continuación son escogidos especialmente porque son los juegos exclusivos de la misma compañía que vendieron más en la consola. No estamos contando third parties, nada más queremos observar qué consola convence realmente a los fans de la misma compañía. Por eso es que solo vamos a ver juegos desarrollados y o publicados por Sony. Dicho esto, vámonos con el número 10. En la décima posición encontramos un juego que no tenía idea yo que existía, como lo hemos visto en los videos anteriores, en los monologues anteriores,
no soy de jugar juegos de deportes, no es lo mío, no me llaman la atención, pero bueno, existen, ¿no? Y es un juego de deportes el que se ubica en la 10ª posición. Nada más y nada menos que Hot Shots Golf. Pues en realidad no puedo decir mucho del título porque pues es un juego de golf y vendió 2.130.000 unidades. 2 millones de juegos que, o sea, ya quisieran muchos juegos triple A, super grandes, épicos, bla, 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 vender 2 millones de unidades, ¿no? Y este Hot Shots Golf, pues eso es lo que vendió. Entonces, curioso inicio, curioso arranque del PlayStation 1 con este juego. Pero bueno, lo que me encontré a la hora de que estaba haciendo la lista del PlayStation 1 es algo bastante irónico, porque muchos de los detractores de Nintendo, muchos de los haters de Nintendo y amantes de otras consolas, incluidos los Sonyers, los fans de PlayStation, siempre atacan a Nintendo diciendo que las consolas de Nintendo solo venden Marios, venden Zeldas y venden Pokémon, no sé, ¿no? Siempre nos salen con algo por el estilo. Cuando hasta ahora hemos visto que se presentaron el NES y el Wii U y han tenido variedad de franquicias entre las dos. ¿Qué pasa con el PlayStation? Particularmente el caso de PlayStation 1, ¿no? Es lo que me llama mucho la atención, porque igual en las demás pues se fue diversificando la cosa, pero los 10 juegos más vendidos, bueno, los 9 que quedan, juegos más vendidos de PlayStation 1, creo que nos llamará bastante la atención por algo que veremos, ¿no? En la 9ª posición tenemos nada más y nada menos que a Crash Team Racing, ¿no? Este juego de carros, tipo Mario Kart. Ya saben que después de Mario Kart todo mundo se quería subir a la moda de los karts, de los go-karts y competir en alocadas carreras. Y pues Sony no se iba a quedar atrás y tomó a su ícono, tomó a la mascota que tenía en ese momento, su personaje más querido, que era Crash Bandicoot, y lo subió a los carros, a él y sus amigos, para competir en alocadas carreras, ¿no? Muchos creen que Crash Bandicoot, perdón, Crash Team Racing es superior a Mario Kart 64. Habría que hacerlo más a fondo, ¿no? No es un análisis que podamos hacer de inmediato, pero definitivamente es un juegazo que vino a revolucionar. Y si bien el concepto es copiado de Mario Kart 64, en realidad se hizo de su propia personalidad jugable, ¿no? Es muy original, no es una mera copia. Tal vez el concepto, les digo, pues carreras en go-karts, pero más allá de eso es su propio título. Eh, no ha habido mucho al respecto. Debería haber más, creo que deberían aprovecharlo. Pero bueno, suponemos que por los números también pues no arrojan mucho, ¿no? Este juego, y eso que está en el 9º lugar, Crash Team Racing vendió 2.200.000 unidades. Hay que decir que estamos tomando en cuenta solo las copias de la versión original. No estamos tomando en cuenta remakes o remasters o ports que hayan hecho en otras consolas. 2.200.000 unidades. Va bien, ¿no? Va bien, va bien. Digo, ¿cuántos no desearían esos 2 milloncitos? Octavo lugar, Spyro Year of the Dragon. Spyro, otra de las caras, definitivamente Spyro es otra de las caras que tuvo la primera consola de Sony. El PlayStation descansó mucho, por lo menos en cuanto a personalidad de marca, en Crash Bandicoot y en Spyro, ¿no? El marsupial y el dragón morado, que la hicieron de mascotas de la consola, que la hicieron de mascotas no oficiales de la marca. Pero bueno, Spyro Year of the Dragon vendió 3.283.077 unidades. A mí me llama mucho la atención que en el caso de Spyro tengamos datos más exactos al respecto. Me gustaría saber muy bien por qué, pero 3.283.077 unidades. Gran juego de plataformas, bastante entretenido, se sentía como una aventura épica. No hay tanto que decir. Séptimo lugar, ¿quién creen que está? Spyro 2, Raptors Rage. Spyro 2, bueno, todo puede pasar. En el NES tuvimos Mario 1, Mario 2, Mario 3. Ok, ¿no? Spyro 2 Raptors Rage, 3.451.064 unidades. Aquí ya estamos hablando de que se están acercando a los 3,5 millones, 3.451.064 unidades.
bastante bien en el séptimo lugar y vemos que se están subiendo las cantidades rápidamente, ¿no? De nuevo, un juego de Spyro, chingón. ¿Quién podría decir que un juego de Spyro está chafa? Que supongo que lo habrá. Sexto lugar. Spyro. Spyro the Dragon, la primera aventura, la aventura original del dragoncito morado, que evidentemente tendríamos que esperar estuviera más arriba porque fue la primera y fue la que llamó la atención de un montón de personas que compraron el juego sin realmente saber mucho acerca de él. No era más un salto de fe, al final de cuentas fue un gran título. Spyro the Dragon vendió, y aquí estamos hablando ya de un salto al siguiente millón, y bastante, ¿eh? 4.832.145 unidades. Ya casi los 5 millones vendidos por Spyro 1. Y les digo, está curioso de que estén las unidades bastante determinadas. 4.832.145 unidades. Bueno, de nuevo, Spyro, un buen juego de plataformas. Sin mucho más que decir al respecto. Lo curioso es que tenemos a los tres Spyros aquí, ¿no? Bien, bien, bien. El quinto lugar, quinto. Crash Bandicoot 2 Cortex Strike Back. La segunda aventura de Crash que llegaría al PlayStation 1. Otra de las mascotas. Y de hecho creo que Crash es más cara de PlayStation que Spyro. Muchos seguramente recordarán más a Crash que a Spyro. Este título, la segunda entrega de la saga, vendió ya 5.170.000 unidades, ¿no? 5 millones de juegos Crash Bandicoot 2. Ya llevamos bueno, dos Crash, tres Spyro, ¿no? Y el juego de golf. Ok. Cuarto lugar. Crash Bandicoot 3. Warped, o sea, ya sobrepasa bastante los 5 millones, 5.700.000 unidades. Y no es burla, porque en realidad, al final de cuentas, las marcas se hacen de esas reconocidas franquicias, ¿no? Les digo, ahora que vimos NES, Wii U fue mucho más variado, pero ahora que vimos NES, pues vimos los tres Marios o los dos Zeldas, ¿no? El asunto es este argumento que usan los haters. No todos los fans de Sony son así, yo sé que hay fans bien chidos de Sony, pero los haters, ¿no? Los guácala, mucho le tiran a Nintendo con eso, ¿no? Que Nintendo solo vende esto, vende aquello, vende lo otro. Y bueno, PlayStation descansaba en dos sagas hasta ahora, ¿no? Sin contar el de Golf, pues llevamos puro Spyro y puro Crash. Para mí está bien. Mientras sean buenos juegos, mientras sean títulos chingones, yo no tengo ningún problema con ello. Después, en tercer lugar, y ya entramos al podium, Crash Bandicoot 1. Es que obviamente, ¿no? Si estaban los otros dos y el de carros, pues obviamente iba a estar el uno. ¿Qué pasa como con Spyro? También vendió más unidades que las demás entregas de la saga, por la novedad, supongo yo, que ya vendió ya números muy rimbombantes, 6.820.000 unidades. Casi 7 millones de unidades el primer Crash. Y les repito, solo son las versiones originales, sin contar remasters, sin contar remakes. Muy bien con Crash Bandicoot 1 con sus 6.820.000 unidades. Y los últimos dos lugares ya son bestialidades de las ventas, bueno, por lo menos para la época. Y es que bueno, y también vamos a ver esto de las águilas, ¿no? Ya no hay más Crash, entonces, bueno, podría haber alguno que otro, pero populares son ya todos los Crash. Ya tenemos los Spyros, que más podríamos tener. Pues el otro icono de Sony, que se mantiene hasta ahora como uno de los pilares, Gran Turismo 2. Y esto lo notamos también en el PlayStation 3, ¿no? Los Gran Turismo que andaban de aquí para allá en los primeros lugares de ventas de juegos exclusivos. Está interesante, digo, a mí me sorprende un montón porque yo no soy jugador de juegos de carreras, ¿no? No es lo mío, no me gusta, a menos que sea Mario Kart o carreras alocadas. En realidad no me gustan los simuladores o algo que parezca demasiado realista, pero podemos ver por las listas de PlayStation, las que llevamos hasta ahora por lo menos, PlayStation 3 y PlayStation 1, que a muchísima gente le gustan los juegos de carreras, ¿no? Los juegos de conducción. Pues no sé, yo no sabía, ¿eh? Yo sí estoy muy sorprendido. Gran Turismo 2 vendió 9.370.000 unidades, casi 10 millones de juegos, ¿no? Está bastante perro, les digo, en PlayStation 3 vimos estas cosas también,
Y perro, se aperra esto. Y en el primerísimo lugar tenemos Gran Turismo 1, ¿no? O sea, bueno, pues Gran Turismo, ¿qué les digo? Con 11.150.000 unidades. 11 millones ya, sobrepasó los 10 millones Gran Turismo 1 y se convirtió en el juego exclusivo de PlayStation con más ventas. Y no solo de los juegos exclusivos como lo estamos denominando ahora, es el juego que más vendió entre todos. Third Party, First Party, Second Party, es el juego que más vendió en PlayStation 1, el Gran Turismo. 11.150.000 unidades. Parece un número bastante alarmante, pero en realidad está bien curiosa la cosa. Vamos a ver qué pasó. Eh, Podemos ver que, bueno, ya en la suma total, PlayStation vendió 54.106.286 juegos exclusivos. 54 millones. Suena bastante, pero no, para ser una de las consolas más vendidas, de hecho, de Sony es la segunda consola más vendida. Primero está el PlayStation 2 y luego el PlayStation 1. No es cierto, es la tercera. Es la tercera porque está el PlayStation 2, el PlayStation 4 y ahora el PlayStation 1. No sabemos cómo vaya a acabar el PlayStation 5, pero hasta ahora es la tercera consola más vendida con 102. Para ser la tercera consola más vendida de Sony y haber sobrepasado los 100 millones, como lo decíamos en un principio, las ventas de sus exclusivos están curiosas, están raras. 54 millones, como podemos ver en la gráfica, no le alcanza a PlayStation 1 para quedar en tan buena posición, ¿no? De hecho, podemos ver que se ubica por arriba del Wii U y por muy poquito se está ubicando arriba del Wii U, ¿eh? El Wii U con sus 47 millones está penitas por debajo de los 54 millones de PlayStation 1 y pues obviamente se ubica por debajo del PlayStation 3. Curioso porque el PlayStation 3 ha sido la consola menos exitosa de Sony, o eso creíamos, ¿no? Eso creíamos. Digo, es que definitivamente, no, en ventas es la menos exitosa, porque pues sabemos, ¿no? Que apenas se vendió 87 millones y ya le ganó. El PlayStation 4 ha vendido más, el PlayStation 5 va a vender más porque ya se acerca a esos ranks, y el PlayStation 2 pues obviamente le super ganó. Entonces la consola menos exitosa de Sony le ganó en cuanto a ventas de exclusivos al PlayStation 1. ¿Qué pasa aquí? Bueno, obviamente y el NES está a la cabeza. Pensé que podría darle más batalla a PlayStation 1, pero no, o sea, lo dobló el NES por un montón. ¿Qué es lo que pasa? Creo que uno de los grandes problemas de Sony, que esperemos resuelva pronto porque no lo ha resuelto, y eso es lo que le ha dado mucho pedo en estas generaciones, es que no vende tantos exclusivos suyos. Vende juegos de otras compañías. Y eso lo he notado además. Sabemos que Sony es mucho de comprar exclusivas, de impedir que juegos salgan en otras plataformas a través del dinero, porque desde PlayStation 1 esto es una constante, ¿no? Vive de las third party, vive de las exclusivas de los third party y no tanto de sus propias exclusivas. 54 millones de juegos exclusivos vendidos, casi a la par del Wii U que vendió 13 millones cuando esta consola vendió 100 millones. Híjole, la neta sí pinta bastante perturbador, si me lo preguntan a mí. Sony cojea en el apartado de juegos exclusivos vendidos, de sus juegos exclusivos vendidos, ¿no? Y Nintendo es todo lo contrario, vive de sus juegos exclusivos. Entonces, está bien raro, digo, veremos, todavía nos falta ver el PlayStation 2, el PlayStation 4 con mucho más éxito. Tal vez ahí la cosa sea distinta y nos hable de otra realidad, pero ahora está raro, por lo menos en el inicio, PlayStation vivía más de las otras compañías, ¿no? De los third party, porque suyos, de hecho, encontrar el 10 sí bajé bastante en la lista de los juegos más vendidos de la consola. No fue luego, como fue en el NES. Casi en el NES los primeros 10 estaban arriba y eran de Nintendo, ¿no? Pero aquí sí tardamos bastante en bajar. Veremos cómo se pone. No se ubicó en segundo lugar, como creí que se iba a ubicar, si no es que en el primero, ni cerca, ¿no? Veremos cómo se pone la contienda con las siguientes consolas. Mi plan era presentar uno de Sega, pero me está costando un trabajo encontrar
los números de Sega, sobre todo de Master System y de Sega Genesis. ¿Cómo se llamaba en Europa? Mega Drive, ¿no? Sega Mega Drive. Que tengo que buscar bien, tengo que hacer una investigación exhaustiva porque me está costando más trabajo incluso que la Xbox original. Y no sé, yo pensé que iba a ser fácil, el NES fue sencillo. Entonces, sí está raro. Voy a ver dónde lo investigo, porque quiero traer un Sega, ¿no? Uno de Sega en el siguiente round. Ya veremos si es el Mega Drive, el Genesis o el Master System. Ojalá lo encuentre, deseenme suerte, porque sí se está poniendo perro esto de encontrar las ventas de juegos de esas dos consolas. Si alguien sabe ahí de alguna página que me pueda recomendar para checar ventas, me dice, ¿no? Porque me está costando mucha chamba. Que no hay problema, porque me divierte. En realidad esto me está gustando mucho. Me está gustando mucho descubrir lo que está saliendo, como lo del día de hoy del caso de PlayStation 1, ¿no? Pero bueno, pues nada, señores. Ahí quedó el round 6. Sony no se pudo subir a lo más alto hasta ahora del torneo. Se quedó en el camino. Y pues veremos en la siguiente parte. Por ahora yo me despido, ya saben que yo soy The Fears, que siempre les recuerda, toma el control.